Bueno, procedo a compartir pantalla. Me dicen tan amable. Si la estamos observando, por favor, me confirman en el chat si están viendo la presentación. Me confirman en el chat si la estamos observando. Perfecto, listo, muy bien. Muy bien, veo por acá a Alba, Elibet, Duan, Javier, Nicole, Mónica, Jairo. Bienvenidos a todos y a todas, estudiantes unadistas en esta hermosa y bella universidad que nos acoge para dar comienzo a este espacio formativo. Vamos a iniciar. Me demoré un poquito porque pues dando un compás de espera a que ingresáramos algunos más estudiantes, pues sabemos 27 sin mí en este momento. La idea es que ingresemos más estudiantes, la idea es esa, porque pues de esa manera podemos, digamos, dar hincapié a este proceso tan importante de este espacio formativo. Hoy nos atañe algo muy importante, muchachos, y es dar continuidad con lo que se relaciona a este evento formativo de este tercer CIPAS. Es un CIPAS muy importante, es un CIPAS pues que realmente tiene en cuenta lo relacionado con la unidad número 1, la tarea número 1, pues que en su función satisface pues las expectativas de muchos de ustedes porque vamos fortaleciendo los conceptos, vamos entrando en materia con lo que realmente incumbe y pues lo que nos interesa en esta ocasión pues chicos es abordar la ejercitación, ¿sí? Hay una ejercitación de vital importancia y en este momento pues, dejamos consolidado ya la grabación está en curso, se les estará compartiendo a ustedes para que pues, puedan revisarla cada vez que consideren necesario. Se les estará compartiendo en un enlace en YouTube, también en mi canal institucional para que ustedes puedan revisarla, repasar, ejercitarse, revisar conceptos. Entonces, pues bueno, hoy el tiempo lo tenemos destinado de 6 a 7 y larguitas, más o menos. Yo pongo de 6 a 8 porque pues dando un margen aproximado. Sin embargo, vamos a tratar con este intervalo de tiempo, entonces nos iremos 7:15, 7:20, también contando con el enlace de asistencia que ahorita se los estaré compartiendo, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, fuerte y claro, ¿me escuchan? Último sí en el chat, por favor. Y visualización de la presentación. Último sí. Me colocan sí o no, por favor, en el chat rápidamente. Observemos. Muy bien, listo. Perfecto. Muy bien, entonces, sin más ni más, sin tanta espera, pues demos comienzo para que nos divirtamos acá un ratico con las matemáticas que son muy bonitas, ¿sí? No hay que tenerles pereza porque si usted le tiene pereza, créame que esto no hacemos nada, no hacemos absolutamente nada. Entonces, vamos a revisar. Hoy nos incumbe abordar en nuestro tercer CIPAS, recordemos la tarea número 1, lo que respecta a métodos para probar la validez de argumentos. Hoy es 1 de marzo de 2022 del CEAT Medellín. Yo soy el docente Luis Fernando Posada Velázquez, tutor de pensamiento lógico y matemático del CEAT de Medellín. Para mí es un placer acompañarlos en este espacio formativo. Las temáticas que nos van a acoger en esta ocasión va a ser relacionado a métodos para probar validez de argumentos, la ejercitación del ejercicio 1 y 2 en cuanto a proposiciones, tablas de verdad y leyes de inferencia y un reconocimiento sobre las leyes mismas como tal, las más relevantes, las más útiles, las más comunes. Y también trabajaremos la ejercitación del ejercicio 3 y 4 sobre las leyes de inferencia, demostración, lenguaje natural y todo este ambiente de la fundamentación de las leyes de inferencia y sus aplicaciones. Recordemos un poco, que ya lo habíamos abordado anteriormente y los que han estado en las webconferencias, en los e-learnings anteriores que hubo ya la semana pasada, el jueves de la semana pasada y el sábado pasado también 26 de febrero de 2022, tuvieron la réplica y la sesión original
En cuanto a los conectores lógicos, recordemos que hay conectores fundamentales, que es la conjunción, como lo vemos aquí en pantalla, hay una conjunción de vital importancia que se simboliza con este gorrito hacia arriba, el símbolo de potencia, es la I, la famosa conjunción, y pues a nivel simbólico es P y Q, como lo observamos acá, se lee así, P y Q, se simboliza como la conjunción. Un segundo conector lógico es la disyunción o la famosa O en el lenguaje natural, con el gorrito hacia abajo, es lo mismo que la I, pero el gorrito hacia abajo, o la famosa V, y se lee P o Q. Un momento, por favor. Muy bien. Dando continuidad, tenemos el condicional, que es la flechita hacia la derecha, que es el famoso sí entonces. Si algo ocurre, entonces otra cosa ocurre. Y se simboliza como si P, entonces Q, donde P es el antecedente y Q es el consecuente, ¿sí? Tenemos el bicondicional, que es la doble condición, por decirlo así, o también conocido como la equivalencia lógica, y se simboliza con doble flechita, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha, simultánea. Y es la representación o significado del lenguaje natural es el sí y solo sí. Por eso se llama que es el bicondicional, hay una doble condición. Si P ocurre, entonces Q ocurre. Y si Q ocurre, entonces también P tendrá que ocurrir. Ahí el comportamiento del antecedente del consecuente es bidireccional. Y tenemos también la negación, que se representa con esta regleta, ¿sí? La regleta, o también en algunos casos como la virgulilla, ¿sí? La virgulilla es como el símbolo de la, el símbolo superior de la N, para simbolizar la ñ, como tal, ¿sí? Como lo vemos, y es la negación de una proposición cualesquiera, sea simple o sea compuesta. Muy bien. Preguntas hasta el momento, ¿vamos bien? A ver, yo reviso un momentico, por favor, acá el chat, si hay algo como tal en el momento. Muchos se preguntarán por la asistencia. Ahorita la estaré compartiendo acá en el chat para que estemos muy pendientes, muy demasiadamente pendientes. Recordemos, es de vital importancia, muchachos, que se conecten a este espacio, ¿sí? A este espacio es de vital solidez para ustedes, para fundamentar los conocimientos. Vamos a continuar por acá. Bien, un segundo, por favor. Muy bien, bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Todo está claro? A ver, yo veo por acá en el chat. No, todo está muy bien. Listo. Bien. Entonces, vamos a continuar. Recordemos, hay muchos sinónimos para esos conectores lógicos o esos conectivos lógicos. Para la negación, pues tenemos el no, tenemos también el no es cierto que, es falso que, no ocurre que, ¿sí? Es inadmisible, es objetable, es falso, es erróneo. Para la conjunción también, que es la famosa y, tenemos sinónimos como el pero, sin embargo, además, incluso, así como. Es decir, usted apéguese a los sinónimos que comúnmente habla en su lenguaje común y corriente con los amigos, amigas, papá, mamá, primos, primas, abuelitos, abuelitas, Raimundo y todo el mundo, como decimos nosotros los paisas, y usted se va a pegar a hacer un reemplazamiento coherente en el lenguaje natural. ¿Sí? No se apegue a lo mismo. Lo mismo es el famoso I, que si bien lo puede utilizar, claro, no le estoy diciendo que no lo haga, pero trate de familiarizarse con otros sinónimos. Vamos con la disyunción o la famosa O. Lo puede reemplazar por el excepto que, salvo que, solo que, a menos que o también. El condicional o la implicación lo puede reemplazar por el si entonces, si dado que, por lo tanto, por ende, en conclusión, es condición suficiente, siempre que. Y el bicondicional, que es la famosa equivalencia, lo puede reemplazar por el sí, solo sí,
o es lo mismo que, siempre que y solo cuando, o por lo cual y según lo cual, etc. ¿Sí? Aquí tiene un margen de sinónimos útiles para que desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 4 en nuestra guía de actividades y así consecuentemente lo pueda ir utilizando, ¿sí? Tanto en estas actividades como en su vida cotidiana. Tablas de verdad fundamentales, la famosa negación. Sabemos que si una proposición es verdadera, pues su negación va a ser falsa. Y si una proposición es falsa, pues su negación va a ser verdadera. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, que Luis utiliza gafas y eso es verdad, pues su negación va a ser ¿qué? La negación de esa proposición en lenguaje natural sería, pues Luis no utiliza gafas, ¿sí? Y eso va a ser totalmente falso en torno a que ya se dijo que es verdadero, de que Luis sí está utilizando gafas. O, por ejemplo, yo digo, Luis tiene carro y eso es falso. Entonces, la negación, ¿cómo sería? Luis no tiene carro y en ese orden de ideas es verdadero con respecto a lo que se dijo inicialmente, que era una afirmación o una proposición falsa, ¿sí? Entonces, la famosa tabla de la negación, que es la regleta que se utiliza siempre antecedida a la proposición. Tenemos la tabla de verdad de la conjunción. Recordemos, aquí estamos repasando. Estos son conceptos que ya ustedes tienen claros, ya se han tocado anteriormente en la webconferencia, en los e-learning, en los anteriores CIPAs, ¿sí? En los dos primeros CIPAs. Sin embargo, acá estamos haciendo una recopilación fundamental. La tabla de la conjunción. Esto no se aprende de memoria, ni yo me lo sé de memoria. Lo que yo me aprendo es lo siguiente, lo que está resaltado como en color beige. Una conjunción entre, como tal, para dos proposiciones, sean simples o sean compuestas, va a ser verdadera siempre y cuando sus componentes, tanto P y Q, sean verdaderos. Para las demás combinaciones que estamos observando, van a arrojar puros valores falsos. Así es que se aprende una tabla de verdad de la conjunción. Observen este símbolo de interrogante, ¿sí? De admiración, perdón, para que lo tengamos muy presente. Así es que se aprende. La conjunción solo es verdadera cuando ambos componentes o ambas proposiciones de esa composición son verdaderas. Las demás combinaciones van a ser falsas. Para la tabla de la disyunción o la famosa O, toda la proposición compuesta va a ser falsa siempre y cuando sus componentes de esa proposición sean falsos. Para las demás combinaciones que vimos acá, nos va a generar puros valores de verdad. ¿Sí? Puros valores de verdad. Recordemos, esta sesión queda grabada. Se les estará compartiendo, Dios mediante, el día de mañana en sus medios de comunicación para que estén muy pendientes. Tenemos la tabla del condicional. ¿El condicional qué pasa? Tenemos un antecedente que es P y un consecuente Q. La única manera de que esta proposición completa sea falsa es siempre y cuando el antecedente sea verdadero, mírenlo acá, y el consecuente, que es Q, sea falso. Eso va a generar una falsedad como proposición compuesta. Las demás combinaciones, verdadero, verdadero, falso, verdadero o falso, falso, siempre va a generar puros valores de verdad. Entonces tengamos en cuenta esto que está resaltado en color beige, ¿sí? Estos tipsitos que nosotros comúnmente abordamos para que se aprendan las tablas de verdad con práctica y bajo estos lineamientos o estos, digamos, elementos o herramientas fundamentales de aprendizaje. Y tenemos el bicondicional. El bicondicional es la famosa equivalencia, donde los dos componentes, en este caso P y Q, ¿sí? Si ambos son verdaderos o ambos son falsos, va a generar que esa proposición compuesta, que es el bicondicional, va a generar puras verdades. Las demás combinaciones, como lo vemos acá, van a generar falsedades. Eso que quede muy, pero muy claro. La única manera en que un bicondicional sea verdadero, como lo vemos acá, es que ambos componentes sean verdaderos o sean falsos. Las demás apreciaciones o combinaciones de valores de verdad en sus componentes van a generar falsedades. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? ¿Queda claro esa parte? Chicos, ¿cómo vamos bien? ¿Hasta ahí? Todo está claro, ¿cierto? Por acá vamos a ver alguna preguntita que nos hace Aisnet Vanegas. Profe, una pregunta. Si se presenta el mismo conector varias veces en el lenguaje simbólico a la hora
De reemplazarlos, puedo colocar diferentes sinónimos. Sí, sí, claro, claro que sí, Aisnet, así es. Tú puedes utilizar los sinónimos que prefieras para que no suene como redundante, aunque no está mal colocarlo repetidamente, no hay ningún problema. Por ejemplo, ahorita hice una retroalimentación esta mañana y me encontré con un caso. No está malo y ni te lo voy a calificar malo, pero sí es bueno que adoptemos otras figuras de sinonimia para que el lenguaje sea mucho más amplio, ¿no? Entonces, con eso creo que respondo tu inquietud. ¿Listo? Todos estamos claros, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, me disculpan acá, tomo unas pequeñas imagencitas. Bien, y damos continuidad. ¿Todo claro hasta el momento? Listo. Habemos por acá 31 personas, 30 sin mí. Bueno, perfecto, eso es importante, 30 estudiantes. La idea es que se me queden hasta el final para que por favor diligenciemos la asistencia. Es muy importante ahorita llenar este proceso de asistencia. Muy bien, continuemos. Bien, teniendo claros los valores de verdad o las tablas de verdad de los diferentes conectores lógicos, pues entendemos que una tabla de valor de verdad, una tabla de verdad básicamente genera una tautología en su proposición siempre y cuando todos los valores de la última columna, o sea, relacionados a la proposición que yo estoy estudiando, son verdaderos. Eso va a generar siempre una proposición tautológica. ¿Sí? Ahora encontramos otras opciones. Si la proposición como tal que yo estoy trabajando genera en su última columna valores de verdad todos falsos, pues esa proposición va a ser un absurdo matemático o una simple contradicción. Por otro lado, tenemos en última instancia, pues que si los valores de verdad de la última columna frente a la proposición que yo estoy estudiando genera valores alternados entre verdaderos y falsos, eso va a generar una proposición de contingencia, ¿sí? Que esto quede muy claro para poderlas catalogar. Esto se solicita en el primero y en el cuarto ejercicio de nuestra guía de actividades, para que lo tengamos muy, muy presente. ¿Listo? Entonces, tautología, puros valores de verdad en la última columna. Contradicción, todos los valores falsos en la última columna, frente a la proposición que yo estoy estudiando, ¿no? Y si hablamos de contingencias, porque son valores alternados entre verdaderos y falsos. Por lo menos uno falso que haya de por medio allí, o si todos tenemos valores falsos, y por lo menos haya uno verdadero, ahí ya inmediatamente se sabe que es una contingencia. ¿Listo? Muy bien. Frente a esa indicación, pues hagamos ejercitación. A mí me gustan los ejercicios, es la mejor manera de entender el concepto. Tenemos acá la proposición P, que se llama James juega en el Everton. Q, proposición Q, el Everton es un equipo de fútbol inglés. La proposición R, la sede del Everton es Londres. Y la proposición S, James es futbolista colombiano. Y nos están dando también aquí un argumento. Miren que las proposiciones simples P, Q, R y S están declaradas, definidas afirmativamente. Aquí no hay negaciones. Cuando ustedes tengan que definir proposiciones bajo su propia autoría, nunca las definan, porque por la definición misma en lógica proposicional, una proposición es simple siempre y cuando sea afirmativa, tenga un sujeto, un verbo y un predicado, pero ese sujeto, ese verbo no puede estar, digamos, enmarcado o dirigido bajo una negación, siempre van dirigidos bajo la afirmación, ¿sí? Que quede eso muy claro. Y nos están dando este argumento. Este argumento, pues aquí nos dicen que si P entonces Q, y si Q entonces no R, y P y S, por lo tanto se cumple no R. Entonces tenemos tres premisas, estas que están acá entre paréntesis, y tenemos una conclusión bajo este fundamento que es el condicional. Esto funciona como todo el antecedente y esto funciona, esta no R funciona como el consecuente. ¿Listo? Muy bien. Bien. ¿Qué nos piden? A partir del argumento que hayamos seleccionado, usted pues si tomó el A, el B, el C o el D o el E,
deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Escribir la proposición compuesta, propuesta, esta, la que me proponen, en un lenguaje natural a la luz de estas proposiciones simples. Empecemos. Miren acá qué tan fácil. James juega en el Everton, pero como aquí hay un condicional, entonces yo debo de empezar con un sí, como lo observamos acá. Y se conecta con el entonces, por esta flechita, con la proposición Q, que es el Everton es un equipo de fútbol inglés. Entonces, ¿cómo sonaría esta premisa en lenguaje natural a partir de estas proposiciones simples? Si James juega en el Everton, entonces el Everton es un equipo de fútbol inglés. ¿Qué sigue a continuación? Una conjunción, o sea que me apego a la famosa y, ¿sí? O también puedo decir, de igual manera, hay muchas maneras de hacer. De igual manera, miren que aquí se coloca la i, no está mal que la coloquemos. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Otra implicación, otro condicional. Entonces debo empezar con el si Q, entonces no R. Es decir, si el Everton es un equipo de fútbol inglés, entonces la sede del Everton no es Londres. Observemos, miren acá, si el Everton es un, dice acá, y si el Everton es un equipo de fútbol inglés, entonces negamos a R, o sea, la sede del Everton no es Londres, como lo vemos acá en pantalla. Listo. Sigue a continuación otra conjunción. Y si es otra conjunción, yo le puedo pegar aquí la famosa y. O también puedo decir, igualmente se tiene que, o de igual manera se tiene que. Es también muy común encontrar esos sinónimos. ¿Qué dice acá? P y S, o sea, otra conjunción. O sea, que tengo que decir, y James juega en el Everton y a su vez James es futbolista colombiano. Mírenlo acá. Y el Everton es un equipo de fútbol inglés y James es futbolista colombiano. Entonces miren que ya quedaron todas las tres primeras premisas, esta condicional y esta conjunción, unidas con la famosa conjunción. Siempre que en un argumento yo tenga premisas unidas con conjunción, es fundamental, porque eso es digamos, un lineamiento dentro de la lógica proposicional, cuando yo tengo premisas y conclusiones, que las premisas siempre se conectan por el conector de conjunción para separarlas entre sí. ¿Qué tenemos a final? ¿Qué tenemos aquí en finalidad? Una conclusión, que si ven acá, vemos el famoso condicional. Y como ya es lo último, ya no estoy hablando de premisa, sino de conclusión, esa conclusión se sugiere que coloque, por lo tanto, se concluye que, o por ende, se tiene que, entonces miren acá, por lo tanto, que es esta condicional, ¿sí? Porque si esto sucede, entonces tiene que ocurrir esta no R. Por lo tanto, la sede del Everton no es Londres. La sede del Everton no es Londres. Si ven, es un juego de palabras. Es saber cómo funcionan los conectores, cómo se traducen en palabras bajo los sinónimos que tenemos y tomando en cuenta estas indicaciones de las proposiciones simples. Miren que es algo muy sencillo. Es algo demasiadamente fácil, muchachos. Demasiadamente fácil. Muy bien. Por acá me están haciendo una pregunta. ¿Qué ley de inferencia sería, Rubén? No, todavía no estamos hablando de leyes de inferencia. Listo. Todavía no estamos hablando de esa parte. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengamos muy presente. Apenas estamos hablando del lenguaje natural. ¿Listo? Muy bien. Continuemos. Entonces, ya nos pidieron el lenguaje natural, ya lo tenemos listo. Observemos, ya tenemos el lenguaje natural. Ahora, ¿qué nos piden? Generemos una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico que nos dieron, que es este lenguaje simbólico que les estoy señalando. O sea, la misma proposición compuesta. Y determinemos si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces, aquí lo que debe quedar muy claro es que tenemos una fórmula matemática que es 2 a la n. La voy a escribir acá. Aquí hay un errorcito, no es 2n. ¿Listo? Omitan esto, por favor. Es 2
elevado a la n, o sea, una potenciación, donde n es igual al número de proposiciones simples, ¿sí? Número de proposiciones simples. En este caso, ¿cuántas proposiciones tenemos acá? P, Q y R. Ah, profe, pero es que R está negada. No, considere la R solita, no R. No, sin la negación. Recuerden que proposiciones simples son sin negaciones, son afirmativas. Y por último, la proposición S. En ese orden de ideas, pues tenemos que el número de proposiciones simples es igual a ¿quién? ¿A cuánto? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? 4, n igual a 4. Por lo tanto, mírenlo acá, 2 a la n, o sea, 2 a la 4, recordemos que el exponente indica el número de veces o el número de veces que se multiplica la base por sí mismo. O sea, 4 veces multiplicamos el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2 son 16. 16 filas tiene que tener esa tabla de verdad. 16 filas. ¿Listo? En sus asignaciones de valores de verdad. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces, tomando esto en claridad, se sugiere que pues, declaremos a la hora de construir la tabla de verdad pues, las proposiciones simples que actúan, sus negaciones, luego el conjunto de premisas unidas entre paréntesis o proposiciones compuestas que yo tenga básicas en el antecedente de ese argumento, que en este caso el antecedente es toda esta función que tenemos acá, primer premisa, segunda y tercera, como lo vemos acá, primera, segunda y tercera, y por último, pues enlazar entre paréntesis todo el argumento que estamos viendo acá en pantalla, que es la última columna. Se sugiere que siempre lleve a común término esta sugerencia para construcción de la tabla de verdad. Entonces, declaramos las proposiciones simples. Si veanlas acá, ya tenemos P, tenemos Q, tenemos R, tenemos S, encontramos una negación de R, miren acá, tenemos el conjunto de premisas. La primera premisa es este condicional, si P entonces Q. La segunda premisa es si Q entonces no R, que es esta de acá. Y la tercera premisa es P y S, que es esta que estoy señalando acá. Y luego tenemos el conjunto de premisas por parejas y luego por tríos. Se sugiere que sea de esa manera. Por ejemplo, el primer punto de premisas unidas en parejas, ¿cuál sería? Pues las dos primeras. Si P entonces Q y Q entonces no R, o sea, estas dos que estoy señalando acá. Luego tenemos estas dos completicas junto con esta tercera. Mírenla acá, es la premisa número 10 que estoy señalando. Las dos primeras, ¿sí? ¿Sí? Inclusive las podemos unir acá con un corchetico si lo queremos, ¿sí? Y la unimos con la tercera premisa y última. Y por último, pues, ¿qué tenemos? Todo el componente argumental que nos están dando, que es la premisa número 11. Este proceso que yo acabo de señalar ahí es la cantidad de columnas que se van a generar en la tabla de verdad. Este proceso, primero, repito, para que se vuelva evidente, premisas o proposiciones simples. Si hay negaciones, declararlas también. Conjunto de premisas individuales, que son 3. Y luego por parejas, dependiendo del conjunto de premisas que haya. Luego por tríos, las dos primeras con la tercera. Y luego el conjunto completo de todo el argumento. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien, profesora Mari, ¿cómo estás? Un cordial saludo por acá que estás conectada con nosotros. Profesora Mari, ¿estás por acá? ¿Nos escuchas? Listo. Muy bien. Recordemos que pueden solicitar en la manito si quieren participar o algo también. Yo les concedo el permiso para el audio. Muy bien. Por acá me preguntan en el chat. A ver, yo observo.
Devolvámonos en la presentación para la anterior diapositiva. Sí, claro que sí. Entonces, vamos. ¿Te refieres a esta? ¿O a cuál te refieres? La del lenguaje natural. Ok, la del lenguaje natural, mirémosla acá. Aquí la tenemos. Este es el lenguaje natural para esa proposición. Tómalo en pantallazo. Recordemos que igual esta sesión queda grabada para el servicio de todos ustedes. ¿Listo? Vamos a construir la tabla de verdad, que es muy importante construirla en este segmento de trabajo. Entonces, vamos a revisarla por acá. Vamos a construir nuestra tabla de verdad. No sé si con esto te respondo tu inquietud. Listo, Nicole, perfecto. Listo, muy bien, gracias, profe Mari, bienvenida. Por acá estamos. Muy bien. Habemos cuántos participantes. A ver, yo veo cuántos estamos, 36. Bueno, esperaba que fueran más porque esta invitación se envió ya hace mucho rato también. Entonces, pues sabemos 34, exceptuándonos a la profe Mari y a mi persona. Bien, listo. Bueno, vamos a continuar. Sebastián Quintero, tienes un e-learning a las 7 de otra materia, no hay problema. Recuerda que esta sesión queda grabada. Yo creo que, profe Mari, podemos ir compartiendo la asistencia enseguida, ya mismo. No sé si de pronto, ¿qué me dices en el chat? Ya llevamos 44 minuticos, más o menos, de esta sesión. Es importante para que vayamos teniendo una buena captación. Les voy a compartir el enlace de asistencia ya mismo, acá en este espacio, para que lo tengamos a la mano. Listo, no olvidemos con la misma lógica de trabajo de la sesión pasada. ¿Sí? Aquí ya se los acabo de compartir en el chat para que por favor lo vayamos diligenciando. ¿Listo? Ahí ya les acabo de llegar el enlace de asistencia. Por favor, lo diligenciamos para que nos quede pues como todo este proceso bien a la mano. La profesora Mari también, ella nos va a estar apoyando ahí con el enlace de asistencia, compartiéndolo en diferentes momentos para yo poder dar continuidad con este proceso. Entonces, Sebastián, en tu caso, puedes retirarte, no hay ningún problema. Sabes que esta sesión queda grabada y por favor diligencia la asistencia. Muchas gracias. Bien, entonces, vamos a continuar. Por acá veníamos hablando de que declaramos nuestras proposiciones simples, nuestra negación, el conjunto de premisas fundamentales y proposiciones compuestas que realmente 11 son las columnas que van a estar alojadas en nuestra tabla de verdad. Veamos. Recordemos que este es un insumo fundamental de proposiciones compuestas bajo los conectores, las que ya hemos repasado al inicio. Negación, conjunción, disyunción, implicación o condicional y el bicondicional o la famosa equivalencia. Tengamos en cuenta esto. Tómelo en pantallazo ya mismo, por favor, ya. Guárdelo en un archivo, no sé. Igual usted ya lo tiene. Esta va a ser su caja de herramientas para la construcción con base en los conectores de nuestra tabla de verdad bajo este argumento que nos dieron. Listo. Cuento 3, 2, 1 y me fui. Bien. Así vamos a construir una tabla de verdad. ¿Cuántas columnas dijimos que teníamos que tener? ¿Y cuántas filas? Filas son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ni una más, ni una menos. ¿Y cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas. Lo dicho y lo hecho. Entonces, es importante atender a este llamado para que construyamos nuestra tabla de verdad. Es importante revisarnos y quiero precisar en algo acá para que no se nos escape. Lo voy a hacer aquí a un ladito. ¿Cuántas filas dijimos que teníamos? 16. Un truquito, un famoso tips que yo les brindo a todos mis estudiantes, muchos maestros no lo harán así, no sé, unos tendrán otras técnicas, yo tengo la mía y me gusta hacerlo de esta manera porque sé que me van a comprender mejor. Profe, ¿yo cómo sé, cómo arranco, si coloco verdades, falsedades en P, Q, R, S, cuántas, en fin, cuántas arriba, cuántas abajito, a la derecha, en fin, ¿cómo hago eso? Lo más importante es declarar los valores de verdad de P, Q, R y S, porque ya las demás
nacen a partir de la tabla de verdad de los conectores o se construyen a partir de eso. Entonces, el famoso tips, y pongan mucha atención en este, es el siguiente. Usted declaró que habían 16 filas. Perfecto. Coja ese 16 y lo dividimos por 2. Profe, ¿y por qué por 2? Porque yo tengo un valor de verdad verdadero y un valor de verdad falso. Solamente hay 2. Yo no conozco ningún otro más. Por eso es que se divide por 2 el número de filas. ¿Y eso cuánto nos da? 8. Ah, profe, entonces 8 van a ser las primeras 8 verdaderas y las siguientes 8 falsas para la proposición P. Esto va a ser para la proposición P o la primera proposición que se tenga. Ahora, no, aún no he terminado. Vuelve y divida por 2. ¿2 qué? Porque es una verdadera y una falsa. O sea, siempre tenemos 2 asignaciones. ¿Y eso cuánto nos da? 4. Eso significa que para Q, usted va a tener ¿qué? Las 4 primeras verdaderas, las 4 siguientes falsas y así de manera alternativa hasta finalizar la columna de Q. Ah, profe, no hemos terminado porque nos falta R y nos falta S. Vuelva y divida por 2. ¿Por qué por 2? Vuelvo e insisto, así sea que me vuelva cansón, pero ¿me entiende o no me entiende? ¿Cierto que sí? Divido por 2 porque tengo 2 asignaciones, una verdadera y una falsa. ¿Y eso nos da cuánto? 2. Ah, profe, o sea que S tiene 2 valores de verdad, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y así alternativamente hasta finalizar la columna de la proposición S. Ah, profe. Perdón, esa era R. Disculpen, yo borro acá. Yo borro. Me disculpan un momentico, borro S y sería R. ¿Listo? Y sería R acá. Y por último, nos queda faltando la proposición S. Entonces, vuelva y divida por 2. Ese es nuestro paso final. 2 porque es una verdadera y una falsa en su asignación. ¿Y eso cuánto es? 2 dividido 2, ¿cuánto nos da? 1. Ah, profe, o sea que la proposición S va a tener de arriba hacia abajo en su columna verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, así alternativamente hasta finalizar la columna de S. Ojo pues con este tipcito. Este es un tipcito. Tómelo un pantallazo ya, porque ya lo voy a borrar. Profe, ¿por qué lo va a borrar? Porque como esta es una presentación que tiene ya catalogado unos valores técnicos, sí, netamente técnicos, entonces ya está definida. Y lo que acabo de escribir se va a borrar. Entonces, tómale un pantallazo ya, por favor. Cuento 5, 4, 3, 2, 1, como la NASA, y me fui para Houston. Muy bien. Ok, ¿cómo vamos con la asistencia, profesora Mari? A ver, chicos, ¿cómo vamos por acá? ¿Vamos bien? Nombre del CIPAS, nombre del CIPAS, muy bien, nombre del CIPAS, mírenlo acá, nombre del CIPAS, perdón, me devuelvo por acá al principio, mírenlo acá, este es el nombre del CIPAS, ¿sí? Se lo va a copiar ahí en el chat, por favor, para que lo tengamos a la mano, nombre del CIPAS. Quedó muy grande, pero que lo vean. Listo. Unidad 1, métodos para probar la validez de argumentos. Tercer CIPAS. Unidad 1, métodos para probar la validez de argumentos. ¿Listo? Muy bien. Vamos bien con el diligenciamiento. ¿Alguna inquietud con ese diligenciamiento? Recordemos que el nombre de los tutores que están dirigiendo este espacio, como lo acaba de escribir la profesora Mari, Luis Fernando Posada, mi persona, y María Elena Ortega, tutores del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. ¿Listo? Entonces ahí ya la profesora les está compartiendo el enlace paulatinamente para que lo tengan ahí a la mano. Por favor, seamos muy juiciosos con este diligenciamiento. Es importante hacerlo. Es importante hacerlo. Muy bien. Entonces, como vamos muy bien, como vamos supremamente bien, entonces vamos a continuar con la tabla de verdad. Ya les venía diciendo por acá que teníamos unos valores definidos. Lo dicho y lo hecho. ¿Se acuerdan que se desapareció lo que les escribí? Espero que le hayan tomado el pantallazo, porque no lo repito. ¿Listo? Igual esta sesión, recuerden que les queda grabada. Vamos a lo que necesitamos.
Lo que yo les dije ahorita, 16 dividido 2 da 8. Eso significa que son los 8 primeros valores de verdad en P y los siguientes valores de falsedad, 8 también, para culminar esa columna, como lo vemos en pantalla. Siguiente, para Q, ¿qué dijimos? 8 dividido 2 nos da 4. Eso significa que son 4 verdades, 4 falsedades, 4 verdades y 4 falsedades. Para R, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijimos? 4 dividido 2 nos daba 2. Eso significa que son 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas, hasta finalizar la columna, como lo vemos en la columna de R. Y para S, pues 2 dividido 2 nos da 1. Eso significa 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso, así alternando hasta finalizar la columna. Lo que yo acabo de especificar acá, ese es el eje central de la construcción de una tabla de verdad. Ahora, ya no la tenemos que jugar con este cajoncito, esta tablita que vemos acá en colores, que estoy señalando en pantalla, para construir las demás columnas, la negación de R y todo el conjunto de premisas y proposiciones compuestas hasta la última, que es nuestro argumento completo. Entonces, muy fácil. Empecemos con la negación de R. ¿Qué dijimos? La negación de R significa pues negar todo lo que tenga en la tercera columna de R. Pues si es verdadero, su negación va a ser falsa. Y si es falso, pues su negación va a ser verdad. ¿Eso qué significa? Pues miren, las dos primeras verdaderas, las dos primeras falsas. Las dos siguientes falsas, perdón. Eso significa que aquí se va a esperar falsa, falsa, verdadera, verdadera, y así alternando hasta finalizar la columna de no R, que es nuestra columna número 5. Observen, profe, mire qué tan fácil. Dos falsas, dos verdaderas, porque estoy negando la columna R. Estoy negando las asignaciones de verdad de la columna R. ¿Listo? Esa proposición. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue hasta ahora? Vamos a utilizar la tabla del condicional, ¿sí? O sea, esta que está en verdecito que estoy señalando. Y un condicional es solo falso siempre y cuando su antecedente, en este caso P, sea verdadero y su consecuente sea falso. Las demás asignaciones van a generar puras verdades. Entonces, detectemos, por favor, en P y en Q, cuál cumple con esa indicación, que sea verdadero para el antecedente y falso para el consecuente. ¿Cuáles cumplen? ¿Quiénes cumplirían? Observemos. Mírenlas acá. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Estas 4 filas que les estamos señalando acá son las que cumplen, que tanto el antecedente como el Q cumplen esta indicación, verdadera y falsa respectivamente. ¿Eso qué significa? ¿Qué podemos esperar para esta proposición compuesta si P entonces Q? Vamos a esperar una falsedad, siempre. Y las demás combinaciones, como no hay nada más que satisfaga el condicional, o sea, verdadero el antecedente y falso el consecuente, las demás asignaciones, ¿cómo van a ser? Verdades, puras verdaderas. No lo piense. Apéguese a lo que yo le indiqué ahorita al principio de nuestra clase, de este inicio en el CIPAS. Sigue otro condicional, quedando claro el anterior. Sigue otro condicional entre Q y no R. Este Q sería el antecedente y el consecuente sería no R. Profe, entonces muy fácil. Vuelvo y aplico la tabla del condicional. Pues si el antecedente Q es verdadero y el consecuente no R es falso, toda esta proposición va a ser falsa y las demás combinaciones entre ellos va a generar puras verdades. ¿Cómo así, profe? Miremos, pues analicemos Q el antecedente y no R el consecuente. ¿Y cuáles cumplirían con esta indicación verdadero al antecedente y falso el consecuente? ¿Quiénes son las que cumplen? Míralas ahí se las estoy señalando, las dos primeras filas y estas dos filitas que están acá abajito. Verdadero, falso, verdadero antecedente, falso consecuente, como lo estamos viendo en pantalla, y eso va a generar en esta proposición, en estas filas indicadas, van a generar puras ¿qué? Falsedades. Las demás combinaciones van a generar ¿qué? Según esta tabla. ¿Qué creen ustedes? Pueden escribir en el chat. ¿Qué van a generar? Van a generar verdades, puras verdades. Observemos. Miren qué tan fácil se crea. El hecho es que usted tenga claro este concepto y este cajoncito de herramientas para trabajar. Por más fácil o complicada la proposición,
compuesta. Si usted tiene claro el concepto, no le tenga miedo a construirla. Nada, no le tenga miedo. Arriésguese, sea osado un poquito y verá que le va mejor. ¿Qué sigue? La columna de una conjunción, P y S. Una conjunción es verdadera si ambas componentes P y Q son verdaderas. Esa es la condición. Las demás combinaciones generarán falsedades. Ah, bueno, profe, entonces es muy fácil. ¿Qué cumple ahí? ¿Quiénes son las que cumplen y satisfacen con esa indicación? Miremoslas, mírenla, ahí se las estoy indicando. Verdadero, 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 verdadero para P y S, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Eso va a generar en esos respectivos cajoncitos puras verdades. Las demás combinaciones, según esta tabla anaranjada que estoy señalando, va a generar falsedades. Por el solo hecho de ser una conjunción entre P y S. Es importante que detecte cuáles son sus componentes para que analice esta tabla de verdad y sepa cómo jugársela, lo que está aquí señaladito en rojo. Miren lo que está señalado en rojo. Son los tips de memorización, ¿sí? O mnemotécnicos, diría yo, para aprenderse a utilizar una tabla de verdad. Sigue otra conjunción. ¿Otra conjunción entre quién? Entre si P entonces Q y si Q entonces R. Esto es como decir el primer componente y el segundo componente. O sea que si P entonces Q es verdadero y Q entonces no R también es verdadero, toda esta proposición va a generar verdadera, todas sus opciones. Y las demás combinaciones van a generar ¿qué? Falsedades, porque eso es lo que nos está indicando la conjunción. No importa quiénes sean sus componentes, proposiciones simples o proposiciones compuestas. En este caso, son proposiciones compuestas. Entonces, observemos. Mire que ahí estoy comparando las dos columnas en amarillo, que son los dos componentes de esta conjunción, y efectivamente, ¿qué va a pasar? Detectamos que las verdades ahí, observemos, miren las dos, miren todas las verdades que hay entre este primer componente y este segundo componente. Es que esperan ustedes que se consiga. Se consigue una verdad y las demás son falsedades en una conjunción. Aquí no le tenga miedo si el primer componente es compuesto y el segundo componente es una simple o una compuesta. No importa, pueden haber combinaciones de lo que sea. Lo importante es que usted detecte este conector que es la conjunción. Eso significa que van a generarse verdades en lo que acaba de indicar por sus componentes bajo esta indicación y las demás combinaciones van a generarse falsas, como lo vemos en pantalla. ¿Qué sigue a continuación? Otra conjunción ¿entre quién? Entre estas dos primeras premisas, ¿sí? O sea, entre esta que está acá en verde y la siguiente premisa que es la tercera en el argumento, que es P y S. Como también es una conjunción, pues declaro que si este primer componente es verdadero y este segundo componente también es verdadero, pues toda la proposición va a ser verdad y las demás combinaciones generarán falsedades, como lo vemos acá en pantalla, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esa consideración, pues analizamos estos dos componentes, primero y segundo, y efectivamente detectamos cuáles son las dos proposiciones verdaderas como tal. La única que hay es esta, verdadero para P y S y verdadero para si P entonces Q y Q entonces no R. No hay más. Miren que no hay más verdaderas. La única verdad que se va a generar será acá. Observen. Las demás combinaciones, ¿cómo van a ser? Según esta indicación. Falsas. Ahí no espere más. No espere otra cosa. Eso sí, sea muy declarativo en detectarlas acá. Si usted las detecta, ya la tiene. Y las demás se deducen casi que por sí solo con base a esta cajita de herramientas, que van a ser como falsas. Ahí no hay duda. Y por último, ya enseguida voy a revisar el chat, cómo estamos. Por último, nos queda la proposición compuesta final. ¿Qué tenemos? Una condicional acá. Observemos, una condicional entre este antecedente y este no R, que es el consecuente. Entonces nos apegamos al cajoncito verde que estamos acá. Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, me va a generar que esa proposición va a ser falsa y las demás combinaciones van a ser verdades. Entonces, el comparativo será entre los dos cajones o las dos columnas amarillas que vemos acá, el antecedente y el consecuente. Antecedente es este que está en amarillo
es el conjunto de mis tres premisas, ¿sí? Que ya tengo sus valores de verdad, y el consecuente será no R. Ah, profe, entonces si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, este argumento, esta proposición compuesta va a ser falso y sus demás combinaciones van a ser verdaderas. Entonces detectemos ahí qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Detectemos. Bajo ese condicional, observemos que no hay ninguna que cumpla esa condición, que el antecedente sea verdadero y sea falso. Yo no la veo. Miren acá, por ejemplo, está verdadero para el antecedente, verdadero para el antecedente. Aquí solamente había un verdadero para el antecedente y verdadero para el consecuente. No hay más verdaderos en el antecedente, solo este. Por lo tanto, ¿usted qué cree que se va a deducir ahí? Yo no tengo manera de cómo concluir esta falsedad, porque el antecedente no hay que sea verdad, ni el consecuente sea que tampoco sea verdad. Miren, el único verdadero para el antecedente este era acá, y tengo que el consecuente es verdadero. No me cumple esta opción. Si no me cumple esta opción, yo no voy a esperar a una falsedad, sino que voy a esperar ¿qué? ¿Qué voy a esperar, muchachos? En sus asignaciones de verdad, ¿qué voy a esperar? Escriban en el chat, por favor. ¿Qué voy a esperar? Puras verdades. Eso significa que toda esta proposición compuesta es una ¿qué? Contradicción, tautología o contingencia. Pueden escribir en el chat, por favor. Tautología, contingencia o contradicción. ¿Qué creen ustedes? Una tautología. Observemos acá en el chat, por favor, a ver cómo vamos. Muy bien. Tautología, excelente. Muy bien los comentarios. Miren, miren qué tan importante. ¿Sí? Tan importante. Veo que me están comprendiendo el tema. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Todos estamos claros, ¿cierto? Muy bien, lo que está diciendo la profe Marista es correcto. Recordar las filas depende del número de proposiciones. Así es, muy bien. Muy bien. Una tautología. Listo, ya voy por allá. Jairo. Tómale un pantallazo porque ya voy a pasar a otra opción. Listo. Cuento 5, 4, 3, 2, 1 y despego la nave. Eso significa que ya le tomó el pantallazo. Perfecto. Muy bien. Listo. Muy bien. Me fui. Entonces, quedando esto claro, ¿sí? Quedando esto claro, sabemos que como todos los valores de la última columna son verdades, todos los valores de la última columna son verdades, entonces se genera una tautología, que esta proposición o este argumento dado es una tautología. ¿Listo? Bien. Tenemos el simulador en lógica. El simulador en lógica, pues para esta instancia, tenemos acá que pues tenemos lógica, unad.com, slash jtrot, por favor, tomémoslo en cuenta, se los voy a compartir acá en el chat para que por favor lo abramos ya mismo y realicemos nuestra tabla de verdad en el simulador de lógica. Por acá, si tengo una proposición P, Sol no es caliente, recuerda que una proposición no se puede definir de manera negativa, o sea que ahí empezamos mal, Catalina. Listo, listo. Sol, tú tienes que decir que el Sol es caliente. Q está bien, la Luna es brillante. Listo, para que lo tengan muy presente. La Luna es brillante, esa proposición P negativa, ¿cómo se maneja? No, ahí, como te acabo de indicar, P, Q, R, o sea, como proposiciones simples, se declaran, se definen afirmativas. Ya que en el argumento hay una negatividad, ya usted la niega en su lenguaje natural. Y no te la pueden dar negativa. Sí, no te la pueden dar negativa a nivel de proposición como te la definan. Te la tienen que dar positiva, siempre o afirmativa. Ya tú la conviertas en negativa dependiendo del lenguaje natural que tengas que traducir. ¿Listo? Espero ser claro con esa indicación. Muy bien. No te la pueden dar negativa. Acá dice. Listo, muy bien. Bueno,
Perfecto. Muy bien, ¿cómo vamos con la asistencia? ¿Cómo vamos con la asistencia? Juliana, tienes una... Te voy a permitir acá el micrófono, ¿puedes hablar, por favor? Juliana, muy buenas noches. Juliana, buenas noches, ¿puedes hablar, por favor? Ya te concedí la apertura para hablar. Juliana Chavarría, o puedes escribir en el chat. Juliana, bueno, a ver qué nos dice por acá Juliana. Un poco más despacio, listo, listo, muy bien, no hay problema. Lo que pasa es que yo me emociono tanto, chicos, pero sé que me están entendiendo, sé que me están entendiendo. Listo, muy bien, Nicole. Bueno, entonces en ese orden de ideas, muy bien, miren lo que dice la profe Mari por acá. En ese orden de ideas vamos a dar continuidad. ¿Ya abrieron todos el simulador de lógica? ¿Abrieron todos el simulador de lógica? Lo voy a abrir yo también por acá. Lo voy a abrir yo por acá también. ¿Y qué nos dice la proposición? Nos dice, entre llaves P, entonces Q, y Q, entonces no R. Luego dice y P y S, cerramos llavecita, entonces no R. Eso es lo que nos dice esta proposición. Anótela por ahí, porque ya la voy a llevar al simulador de lógica, que es el que tenemos acá. ¿Lo están viendo en pantalla? ¿Sí o no? Erika, bueno, por favor me escriben en el chat si me están escuchando bien y están viendo la pantalla los demás, porque Erika me dice que no escucha ni ve la clase. Los demás la están observando y me están escuchando perfectamente. Por favor, me confirman. Sí, por acá se ve normal. Entonces, Erika, te agradezco que revises tus dispositivos. Si es necesario, reinicies tu equipo para que vuelvas y entres con el mismo enlace. Listo. Bien, entonces, retomando esta parte acá, fundamental. Tenemos un paréntesis. ¿Qué es lo que nos dice el argumento? Paréntesis. Luego, ¿qué tenemos? Podemos poner un corchete. Aquí le quiero hacer ese agregado, ese plus de más, por decirlo así. Y vamos a abrir paréntesis para colocar si P entonces Q. Si P entonces Q. Y cerramos paréntesis. Esa es nuestra primer premisa. Profe, ¿y por qué colocó corchete? Porque voy a reunir las dos primeras premisas como tal en un segmento con la tercera. Entonces ahí es donde yo voy a colocar un corchete. Digamos que de alguna manera es una forma estética y también plausible para comprender el ejercicio. ¿Qué sigue a continuación? Una conjunción. Entonces detectamos la conjunción acá, según el argumento. Recordemos cuál es el argumento. Me devuelvo, mírenlo acá. Ahí está en pantalla. Mírenlo acá. ¿Sí? Aquí coloqué como un corchetico para que lo tengamos muy presente. Entonces, por decirlo así, voy a colocar un corchete en esta sección. Mírenlo acá, para que lo tengamos presente. Entonces, mírenlo ahí. Mírenlo acá. ¿Sí lo están observando? Ahí coloqué un corchetico. Es más bien como por una estética, por lo que reuní las dos primeras premisas con la tercera en la tabla de verdad. Entonces es algo netamente logístico en este proceso y una recomendación que también sugiero. ¿Listo? Bien, entonces tomando esa consideración, me devuelvo. ¿Qué sigue a continuación? Otra premisa, que es ¿cuál? Si Q, entonces no R. Si Q, entonces, que es el condicional, y negamos la virgulilla, negamos R y cerramos un paréntesis. ¿Sí? Mírenla acá, ahí tenemos nuestra segunda premisa. Mírenla acá, en el simulador. ¿Sí? ¿Sí la observan? Estoy siendo claro hasta el momento. ¿Qué sigue para finalizar? La tercera premisa también unida con una conjunción. ¿Sí? Y sigue P y S. Entonces, abro paréntesis, P, otra conjunción, y S. Y cerramos de nuevo paréntesis. ¿Qué sigue según el argumento? ¿Qué sigue según el argumento? Cierro con un corchete. Aquí cierro un corchete.
¿sí? Como recomendación de mi parte. Entonces, ahí cerramos el corchetico, ¿sí? Cerramos el corchetico, esperen un momentico donde yo lo puse en, acá en esta parte. Entonces aquí, pero perdón, me devuelvo un momentico. Perdón, me devuelvo. Aquí tiene que estar el paréntesis y luego el corchete. Ahora sí. Y luego conectamos, me disculpan ahí, y luego conectamos con la conjunción. ¿De quién? La conjunción, lo que era P y S. P y S. Y cerramos paréntesis. ¿Qué sigue a continuación? Cerramos la llavecita. Cerramos la llavecita. Por eso les dije ahorita, copien este argumento, cópienlo a la mano, en un cuadernito, en una hojita, tómenle una foto de su celular, no sé, para que lo vaya llevando al simulador de lógica. Ahí entonces cerramos nuestra llave, mírenlo ahí. ¿Y qué sigue a continuación en el argumento? Un condicional y negamos R. Un condicional, que es la flechita, ¿sí? Y negamos ¿quién? Negamos la proposición R. Asegurándonos de que todo esto esté coherente con el argumento que nos dieron, tiene que haber muy buena sincronía, todo tiene que estar completamente bien porque un errorcito en algún datico les va a generar la tabla de verdad errónea. Y quiero ser muy claro en lo siguiente, la tabla de verdad manual tiene que ser la misma tabla de verdad en el simulador. Obviamente el simulador va a tener menos columnas que la tabla manual, eso que quede muy claro. Entonces le damos aquí generar tabla. Cuando ya usted se aseguró de todo este proceso, de esa sintaxis, entonces vamos a generar tabla. Generamos tabla y efectivamente usted ¿qué descubre? Una hermosa y bella tabla con una tautología demasiadamente hermosa, diría yo. Miren que las únicas columnas que le va a mostrar el simulador de lógica va a ser ¿quién? Las proposiciones simples. Y la última, que es la proposición compuesta o todo el argumento. Es lo único que le va a mostrar ahí. De resto no le va a mostrar nada más. A diferencia de la tabla de verdad manual. Que eso quede muy claro. ¿Sí? Que eso quede muy claro. Miramos acá, perdón, me devuelvo. Que eso quede muy claro. Miren que efectivamente comprobamos que es una tautología, como habíamos hecho ahorita la tabla de verdad manual, que tiene que ser coherente. Miren la tabla de verdad manual como nos había dado acá, efectivamente una tautología. Y valga la redundancia, efectivamente me va a mostrar muchas más que columnas, 11 columnas, mientras que aquí me muestra ¿cuántas? 5 columnas. ¿Listo? ¿Soy claro en ese aspecto, muchachos? Listo. ¿Soy claro en ese aspecto? ¿Vamos bien? Listo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, avancemos por acá. No olvidemos realizar el video. Un video no máximo de no más de 3 minutos, por favor, donde la imagen se vea claramente, sus nombres y apellidos, mostrando la identificación como tal, tapando, pues, ocultando su número de cédula o su código. Debe subir el link de un video a YouTube u otra plataforma de videos. Eso es importante hacerlo para nosotros también validarlo y corroborarlo. Es una recomendación que ya se las habíamos dado anteriormente, pero aquí no resta más de recordarla. Pasemos a este segmento donde trabajo en las leyes de inferencia. Ya las habíamos acogido anteriormente, ya recordemos en las webconferencias, en los CIFAs anteriores, en el primer CIFAs ya se había abordado, incluso en el B-Learning del sábado pasado también se reforzó algunos aspectos de esta vinculación con las leyes de inferencia. Tenemos las leyes de inferencia más comunes, podemos encontrar diferentes cuadros como este, como este, como este. Sí, usted apéguese al que quiera. Le voy a dar unos 15 segundos para que le tome un pantallazo a cada uno. Y empiezo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y
0. ¿Ya le tomó pantallazos? Espero que sí, muchachos. Listo. ¿Por qué les digo que tomen pantallazos? Porque esto les va a servir, guárdenlo en sus cajitas de herramientas. Igual esto les queda grabado para que ustedes lo consideren. Listo. Muy bien. Bueno. ¿Alguna inquietud hasta el momento para poder avanzar en esta sección? Es de práctica, así Alba, así es Alba, es de pura práctica. Listo. Te pregunto, ¿el video es de un solo ejercicio de los que tienes o abarcando todos los puntos? Solo el ejercicio 1, Duan. Solo el ejercicio 1, tal como indica la guía de actividades. Listo. Solo el ejercicio número 1. Perfecto. Muy bien. No sé si la profesora Mari nos quiera compartir algo acá. Te voy a conceder la palabra en el chat. Por si de pronto necesitas dar alguna recomendación, profe Mari, te voy a conceder el micrófono. Profesora, bienvenida. Ya tienes habilitado tu micrófono. Profesora Mari. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Mari. ¿Me escuchan bien? Sí, profe Mari, yo te escucho muy bien. Los estudiantes también. No, profe, ha sido muy claro en todo y pues de todas formas estamos pendientes de las preguntas de cada uno de ustedes. Que Bueno. los 4 sentidos para que puedan entender las leyes de inferencia. Claro que sí, claro que sí. Entonces vamos a conectarnos con esa parte para que avancemos en este proceso. Vamos verificando lo que corresponde al enlace de asistencia. Si nos puedes compartir de nuevo acá, profe, el enlace de asistencia, por los que de pronto no lo han diligenciado, lo recordemos nuevamente. Claro, profesor, con mucho gusto. Claro que sí, profe, muchas gracias. Listo, ya voy a compartirles de nuevo acá las leyes de inferencia para que le tomemos de nuevo un pantallazo para yo proceder con la explicación de esto. 5 segundos para esta. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. 5 segundos para esta, por favor. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y me voy con la última. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. ¿Ves? Estas son las leyes de inferencia más fundamentales. Son muchas, existen más, pero estas son las más conocidas, como el modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens, el silogismo hipotético, el tollendo ponens, la doble negación, la adjunción y simplificación, la ley de adición, el silogismo disyuntivo, el silogismo constructivo también, entre otras más, como las leyes del condicional, la exportación, las leyes de De Morgan, conmutativas, distributivas, asociativas, contraposición, entre muchas más. Lo que pasa es que las más comunes son estas que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Son más comunes. ¿Cómo reconocerlas? Por el conjunto de premisas y su conclusión. Usted reconoce, por ejemplo, el modus tollendo ponens como que la primera premisa siempre es una disyunción entre dos componentes, P o Q, y la segunda premisa es la negación de alguno de sus componentes. En este caso, por ejemplo, no Q o, por ejemplo, no P. Si usted tiene una disyunción cualesquiera entre dos componentes y tiene la negación de alguno de esos componentes, ya sea P o ya sea Q, ¿usted qué puede concluir? Pues puede concluir el otro componente, pero afirmativo. En este caso, si niego Q en la premisa, pues afirmo P. O si niego P en la premisa, bajo esa condición inicial, pues niego, en este caso, afirmo Q. ¿Sí? O por ejemplo, el silogismo hipotético, que también se conoce como la ley de transitividad de la implicación, que si tengo que, si P entonces Q es válido, y si tengo también que si Q entonces R es válido, observen acá que el consecuente del primer condicional es lo mismo que el antecedente del segundo condicional. Si eso satisface las dos condiciones válidas, pues puedo concluir ¿quién? Colocando el antecedente del primer condicional con el consecuente del segundo condicional. En este caso, si P entonces R. Ahí se estarían conectando estas dos indicaciones. Eso, así se reconoce siempre una ley de inferencia, detectando sus premisas y su conclusión.
Por ejemplo, el modus tollendo tollens, que se utiliza mucho. Si yo tengo una primera premisa como un condicional cualesquiera y tengo también otra premisa válida que es la negación del consecuente de ese condicional, o sea, en este caso la negación de Q, entonces, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir la negación del antecedente de ese condicional. O miren también esta otra oferta. Si tengo esta cualesquiera una implicación, no P, entonces no Q, y tengo la negación también válida de ese antecedente, perdón, de ese consecuente del condicional que es no Q, yo puedo concluir ¿quién? La negación del antecedente de ese condicional. En este caso, la negación de no P es P. Entonces es jugársela con cómo funcionan las leyes de inferencia. O por ejemplo, miren la ley de adjunción. Si usted tiene dos proposiciones cualesquiera, usted a una de ellas, usted tranquilamente las puede pegar, por decirlo de alguna manera, como una conjunción entre ellas dos mismas. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, que mi llavero es azul y el lapicero que tengo es rojo, entonces yo las puedo conectar por medio de una conjunción. Yo puedo decir, el llavero es azul y el lapicero es rojo. Entonces, eso se llama una ley de adjunción. O, por ejemplo, la ley de simplificación. Si yo tengo una conjunción de por medio, siempre, si P y Q o Q y P, yo puedo tranquilamente afirmar cualquiera de esos componentes. O puedo afirmar P o puedo afirmar Q. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les pongo un caso. La profesora Mari es licenciada en matemáticas y el profesor Luis es biólogo. Entonces, ¿qué puedo concluir de ahí? En esa conjunción que acabo de decir. O que la profesora Mari es licenciada en matemáticas, o también puedo concluir que Luis Fernando es biólogo. Cualquiera de las dos nacen de ese tipo de instancias. ¿Sí? Entonces, así con todas. ¿Sí? Así con todas las leyes de inferencia fundamentales se trabaja este tipo de procesos. Voy a llevar este trabajo para este ejercicio que tenemos acá en pantalla, no sin antes, si la profesora me puede colaborar un momentico, voy a tomar un poquitico de agua, un segundito, un minuto. La profesora tienes habilitado el micrófono, profe, y me puedes explicar esta primera parte mientras que yo voy al baño a tomar agüita un momento, por favor. Agradezco, muy amable para todos. Perfecto. Bueno, vamos a poner mucho cuidado a esta parte. Acá tenemos un lenguaje natural y ese lenguaje natural vamos a tratar de entenderlo y pasarlo al lenguaje simbólico para que podamos aplicar correctamente la ley de inferencia. Entonces dice, si Carlos, ojo con ese sí adelante, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Entonces, acá, profe, lo tienes de... Ay, profe. Muy bien. No, profe, tranquilo. Ok, gracias. A partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar la respuesta a los siguientes ítems. Entonces, vamos a mirarlos. Listo, profe, ya puedo continuar. Gracias, Sí. profe. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, entonces se pide la conclusión que se identifica en el argumento. ¿Cuál es la conclusión bajo este enunciado que nos dieron? Observemos muy claramente acá, nos dieron el argumento dado en lenguaje natural. Nos piden detectar esa conclusión, nos piden determinar cuál es la ley de inferencia que se aplica para probar el argumento como tal en su validez y nos piden definir la expresión del argumento en un lenguaje simbólico o formal. Eso es lo que nos están solicitando, que esto es básicamente nuestro tercer ejercicio en la guía de actividades. Entonces, identifiquemos primero las proposiciones simples en un lenguaje simbólico o formal. Vamos a detectarlas acá también. Y también en el lenguaje natural. Tenemos P, que es Carlos madruga el lunes. Y el simbolismo es P. Siempre afirmativas. La siguiente sería la proposición Q, que sería sale más temprano de su casa. Ahí se detectan esa proposición Q.
siempre afirmativas, ¿sí? Y la proposición R es que llegará temprano al trabajo. Esas son las proposiciones simples, siempre afirmativas. Así sea que el lenguaje natural tenga negación de por medio, no nunca las coloque negativas, ¿sí? Defina las positivas, siempre afirmativas. Ya usted en el lenguaje natural o en el simbolismo, ya usted coloca la sintaxis o la nomenclatura pertinente, si es negativa, si es con algún conector de por medio o algo en particular. ¿Listo? Ya al haber identificado estas proposiciones simples, pues vamos a elaborar las premisas en lenguaje simbólico o formal. Ya empezamos a detectar los conectores lógicos que nos atañen acá o están inmersos en esta proposición compuesta, que es todo este argumento. Entonces detectamos nuestra primera premisa, o premisa número 1, es que si Carlos madruga el lunes, ¿sí? Detectando P y Q en este caso, entonces sale más temprano de su casa. Si P, entonces Q, es nuestra primera premisa. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Otra premisa tenemos acá, ¿cuál? Que si sale más temprano de su casa, o sea, en este caso, si Q, entonces llegará temprano al trabajo. O sea, si R. Si Q, entonces R. Esa es nuestra segunda premisa. Miren cómo se está escribiendo en el lenguaje simbólico, entre un paréntesis y con la nomenclatura pertinente. Esta P1 y P2 es un indicador tranquilamente de qué debe ser premisa 1 y premisa 2. Si lo detectamos, chicos, miren que es muy claro. Traducción del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Si P, entonces Q, si Q, entonces R. Ya eso a usted le va dando una leve idea de qué ley de inferencia se puede aplicar, de qué ley posiblemente de inferencia se puede aplicar. Entonces, empecemos. ¿Cuál sería nuestra conclusión? ¿Cuál sería nuestra conclusión? Esa sería una buena pregunta. ¿Cuál es la conclusión ahí? Échale cabeza un ratico. A partir de estas dos premisas que usted las supone ya válidas o se asumen como válidas, por eso se llama premisas, porque se asumen válidas dentro del contexto para definir y validar una conclusión en ese argumento. Entonces, pues, ¿qué ley será aplicable? Vamos a detectar ese proceso. Entonces, analicemos qué ley dentro de este conjunto que tenemos acá de leyes, cuál se podrá aplicar. Entonces, aquí se las dejo a un ladito y analicemos en el chat, me pueden escribir qué ley de esas por nombre, me la escriben por nombre, por favor, ahí en el chat, se puede aplicar. Modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo hipotético, modus tollendo ponens. A ver, ¿quién da más? Por favor, voy a revisar el chat ahí rapidito para ver qué me dicen ustedes, apreciados estudiantes. A ver, yo miro ese chat. Silogismo hipotético, nos dice por acá. Muy bien, Catalina nos dice también, sí, Catalina, el silogismo hipotético. Muy bien, Jairo, Paulina, Sebastián Quintero, silogismo hipotético. Perfecto. O la que es también conocida como la transitividad de la implicación. Así se conoce, como la transitividad de la implicación. Lo que pasa es que el nombre común es el silogismo hipotético. Entonces, en ese orden de ideas, pues, como tenemos dos premisas, y observen claramente acá que el consecuente del condicional, acá en esta este consecuente, este condicional, esta primera premisa, es lo mismo que el antecedente del segundo condicional, que es este, o de la segunda premisa. Cuando eso sucede, inmediatamente yo detecto que es el silogismo hipotético. ¿Qué se puede concluir? Se concluye otra implicación u otro condicional, pero entonces nuestro antecedente será el primero, esta primera premisa, o sea, si P entonces R, y el consecuente será el consecuente del segundo condicional. Ah, esta servirá, el modus ponendo ponens, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque si bien tengo una premisa como un condicional, la segunda premisa no es un condicional acá, no es el antecedente, no genera, miren que esta premisa que tengo acá no es el antecedente de este primer condicional, o sea, no es P, ¿sí? Y el modus ponendo ponen me dicen que la segunda premisa siempre tiene que ser el antecedente del primer condicional o de la primera premisa para poder concluir el consecuente de ese condicional que es Q. Entonces, ese modus ponendo pones no me sirve.
¿Sí? No me sirve esa. El silogismo hipotético, ya dijimos que sí sirve. ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones, dos primeras premisas con lo que yo acabo de indicar y podemos concluir el condicional que es si P, entonces R. Por lo tanto, la ley aplicable ahí va a ser el silogismo hipotético. Miren qué tan fácil, silogismo hipotético. Cuando ya tengo el simbolismo lógico, ¿sí? El simbolismo lógico, ¿qué puedo decir entonces? La conclusión va a ser ¿cuál? Si P, entonces R. Si P, entonces R. Y en lenguaje natural, ¿cómo sonaría si P, entonces R? A ver quién me escribe en el chat. Si P, entonces R, ¿cómo suena en palabras? Si P, entonces R, ¿cómo suena en palabras? Por favor, me pueden escribir en el chat, tan amables, chicos, para que miremos el nivel de comprensión de todos ustedes. A ver, veo ese chat por ahí, a ver. ¿Cómo sonaría? Si P, entonces R. Si P, entonces R. ¿Quién es P y quién es R? Si Carlos madruga el lunes, a ver, muy bien, si Carlos madruga el lunes, entonces llega temprano al trabajo. Muy bien, Sebastián, muy bien, Paulina, muy bien, Mónica, que por acá nos estaban afirmando sus soluciones. Excelente. Miren lo sincrónico que hay o que se da mejor en este propósito de entender el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. ¿Ves? Si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. Esa es nuestra conclusión. La ley de inferencia le indica a usted cómo colocar en simbolismo y cómo colocar en lenguaje natural lo que nos indica la conclusión. ¿Qué ley de inferencia aplicamos? Ya dijimos, silogismo hipotético, y el simbolismo lógico, pues es el que vemos acá en pantalla, ¿sí? Y lo colocamos, pues, en este proceso, como lo vemos en pantalla. Listo. Primer premisa, segunda premisa y conclusión, si P, entonces R. Muy bien, entonces, estas son las leyes de inferencia fundamentales. Tómele en 10 segunditos un pantallazo a este, como el resumen fundamental para que usted lo sepa aplicar en ese segundo, tercero y cuarto ejercicio de nuestra guía de actividades. Voy a contar 10 y paso a la siguiente. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me fui. ¿Ya le tomó pantallazo? Sí, profe. Excelente. Son claras las leyes de inferencia y como dijo ahorita un compañero en el chat, es de práctica. Esto no se aprende de memoria. Ni nosotros los profesores, ni Mari, ni cualquier otro maestro se las aprende de memoria. Esto no se aprende como recitando un Padre Nuestro, muchachos. Esto se aprende con práctica. Uno sí se aprende una que otra, por ahí así, como que la tiene más frecuente, por ejemplo, el silogismo hipotético, la ley de adición, simplificación, las más pequeñitas, por decirlo de alguna manera. Pero la práctica hace el maestro. La práctica hace el maestro. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ya teniendo esto listo. Profe, podríamos aportar ahí que para que cojan algo de práctica y no se enreden mucho en el último punto, por eso se hace la dinámica de que identifiquen las leyes de inferencia en el ejercicio número 2 y número 3. Pero en el número 4 ya hay que mirar hasta llegar a la conclusión, que lo vamos a ver más adelante, pero por eso es necesario que se pongan con todos los sentidos a identificar cada una de las estructuras de las leyes de inferencia. Y esas estructuras es cuál es el antecedente, cuál es el consecuente y qué conector está en medio de ellos, uniéndolas para poder yo identificarlas muy bien. Muy bien, profe Mari, esa apreciación es fundamental. Acotamos este sentido porque yo creo que el reconocimiento aquí es la clave. El reconocimiento sobre todo para el proceso de la demostración, que es un proceso de pura práctica, es un proceso que no se coge de la noche a la mañana,
no es un proceso difícil, imposible, no. Toma mucha práctica, sí, toma mucha práctica, pero es bajo digamos, la fundamentación, la tonificación del ejercicio 2 y 3 en sumo detalle. Entonces, tomando en cuenta estos elementos, ya les dije que tomaran por favor un pantallazo de esto para que lo tengan en su caja de herramientas. Vamos a proceder con la demostración, que es básicamente lo que se acoge en el ejercicio número 4, el último punto del ejercicio número 4. Entonces tenemos acá una expresión simbólica, el conjunto de premisas, premisa número 1 que es si P entonces no Q, premisa número 2 que es Q o no R, ¿sí? Q o no R, y premisa número 3 que es la R, ¿sí? Miren acá, premisa número 3. ¿Cómo las detecta usted? Porque están separadas con la conjunción. Miren acá, la conjunción o la famosa I. Están separadas con la conjunción. Aquí, como usted ve claramente, hay un condicional. Eso significa que toda esta sección que estoy señalando en circulito, toda esta sección es el antecedente de todo este condicional. Y este es el consecuente. El consecuente es no P y el antecedente es toda esta cantidad de premisas unidas con la conjunción. Entonces, usted detectó las premisas, que ya se las dan, usted no las tiene que sacar por aparte, a no ser de que le dieran solo este argumento y usted las saca por aparte, que también es un muy buen ejercicio. Sin embargo, en nuestra guía, usted ya le dan el argumento y ya le dan las premisas detectadas y la conclusión también para poder probar su validez. Quiero acotar algo y probar la validez de un argumento no es decir que sea exactamente verdadero como tal en su proceso, o sea, a nivel de asignación de veracidad, no. Es comprobar que toda esta proposición, llevándola a una tabla de verdad, en su última columna le da una tautología. Con eso usted está verificando de que a partir de este conjunto de premisas, que son 3 premisas, está constatando y a la luz de las leyes de inferencia, la validez de esta conclusión, que a partir de estas premisas que le dieron, que son 3, y las leyes de inferencia que ya las tenemos acá atrás, en ese convenio entre ese proceso, usted puede concluir la validez o puede extraer, deducir tranquilamente que se da, en este caso, la negación de P. ¿Sí? Esto en palabras suena muy bonito, si yo lo digo así, pero a la práctica es donde hay que ponernos en pie. Entonces, detectando este proceso, analicemos. Tenemos 3 premisas, mírenlas acá. No me mire hacia abajo todavía. No mire hacia abajo. Sígame a mí. Premisa número 1, si P entonces no Q. Premisa número 2, Q o no R. Premisa número 3, R. ¿Cómo yo conecto estas premisas con estas leyes de inferencia? ¿Cómo empiezo a reunirlas, a conveniarlas entre sí, a sincronizarlas, a decir si me sirve o no esta con la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 2 con la 3, etcétera? ¿Cómo arranco eso? No hay un paso a paso exacto. No hay, no existe. Yo no conozco el primer matemático en el mundo, ni vivo ni muerto, me perdonan la expresión que utilizo, que tenga un paso definido para demostrar un ejercicio de argumentos. No lo conozco. No hay. Aquí es pura práctica, es puro razonamiento. Por eso estamos en un curso de pensamiento lógico y matemático, es razonamiento lógico. ¿Listo? Es saber conectar estas premisas. Si me dan una condicional, si me dan una disyunción, si me dan una negación, ¿cómo puedo conectarlas a la luz de las leyes de inferencia también? ¿Cómo puedo apropiarme de ellas? Entonces, en este orden de ideas, pues tenemos que aquí tenemos 3 premisas. Saquemos una cuarta premisa, o sea, la premisa número 4, indicando, utilizando la ley del modus tollendo-tollens, ¿sí? ¿Por qué la ley del modus tollendo-tollens la puedo utilizar acá? Porque pues miren que la ley del modus tollendo-tollens dice que si la primera premisa es una disyunción y la segunda premisa es la negación de cualquiera de sus componentes, en este caso pues es Q, yo puedo concluir tranquilamente el otro componente de esa disyunción. En este caso, ¿quién?
Si negué a P, ¿sí? Si nego la P de esa disyunción, pues puedo afirmar tranquilamente ¿quién? El otro componente que es Q. Ah, profe, entonces observemos acá. Puedo aplicar modus tollendo ponens entre la premisa 2 y la premisa 3, miren, entre la premisa 2 y premisa 3, porque se satisface esta condición. Esta ley se está cumpliendo entre estas dos premisas. Tengo la disyunción Q o no R. Y se está negando uno de sus componentes, se está negando no R. La negación de no R es R. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedo concluir? Puedo concluir el otro componente de dicha disyunción. En este caso puedo concluir válido Q. Puedo concluir la validez de Q. Por Profe, la ley. voy a hacer las veces de estudiante necia. Profe, y no importa que no importa que la negación esté arriba o abajo en la P. No importa que la negación esté arriba o abajo, no importa, porque yo puedo tener cualquier tipo de proposición, sea simple, compuesta o negada. Ahí no importa. Aquí lo que es importante detectar en dicha ley, en su reconocimiento, es que yo tengo un componente de una disyunción, dos proposiciones cualesquiera. Miren acá, dos proposiciones cualesquiera. Y como dice la profesora Mari, aquí se está negando R. Profe, pero es que si la ley me dice que son aquí P y Q, o sea, no aparecen signos de negaciones, no importa. Pueden ser cualquier tipo de proposición, simple, negada o por una proposición cualquiera, dentro de su complejidad, no importa. El hecho es que se cumpla lo que yo estoy indicando. Tengo una disyunción de cualesquier dos componentes o proposiciones. Y la otra premisa es la negación de cualquiera de sus componentes. Por lo tanto, puedo afirmar o concluir el otro componente de esa disyunción. Entonces, observemos entre la premisa 2 y la premisa 3, yo tengo Q o no R. Y la premisa 3 dice R. Y usted muy claramente por las tablas de verdad sabe que R es la negación de no R. Es todo lo contrario. Estoy negando este componente. Por lo tanto, por esta ley de modus ponendo ponens entre la premisa 2 y la premisa 3, ¿sí? ¿Yo qué puedo concluir? ¿Qué puedo afirmar? ¿Qué puedo validar? Q, que es el otro componente de esa disyunción. Para ¿Sí? los que no han logrado, qué pena, profe, para Claro. los que no han logrado ponerse en sintonía, ojo, que yo le podría preguntar al profesor, bueno, profe, es que ahí tenemos en la ley P o Q y en el ejercicio aparece Q o la negación de R. Entonces eso no se parece. Entonces ahí la respuesta sería, ojo, es la estructura como tal, no importa que se llame P, Q. Exacto. Es la estructura de la ley. Una disyunción de cualesquier componentes. P, Q. Aquí es la estructura. Q o no R. Dos cualesquier componentes. Y esa es nuestra primer premisa. La segunda premisa es ¿cuál? La negación de uno de cualquiera de estos componentes. En este caso, miren que la estructura dice que estoy negando P, pero también pude haber negado Q y pude aquí concluir P, no hay problema. El hecho es que se cumpla esta estructura. La estructura que dice, para nuestro caso, tengo Q o no R como una primer validez, un supuesto, una validez, eso es válido. Y también tengo la negación de uno de sus componentes. R es la negación de este componente de dicha disyunción. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir a partir de esa ley? Entre la premisa 2 y la premisa 3. Puedo concluir la validez de ¿quién? Del otro componente de dicha disyunción, en este caso de Q. Y ahí ya queda la premisa 4 definida. Ah, profe, pero es que ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Me devuelvo. ¿Su objetivo es cuál? Piense en la meta, haga de cuenta que usted está montando en bicicleta y su meta es llegar allá a la línea roja, amarilla, no sé, o a la banderita de cuadritos. ¿Su meta cuál es? Demostrar la validez de no P. Esto es lo que usted tiene que probar.
dentro del proceso demostrativo. Céntrese en ese objetivo. Ah, bueno, profe, entonces saquemos una premisa 5. Ya tengo, yo puedo utilizar la premisa 4, puedo utilizar la 3, la 2, la 1, con las leyes de inferencia. ¿Que cómo las conecto? No hay un paso a paso, vuelvo y repito, no hay una línea de acción definida, única, que es que el primer paso es este, que el segundo es este, el tercero es este y ya terminé. No hay. Como me puede demorar acá 2, 3, 4, 5 pasos, otra persona se puede demorar 1, 2, 3 o más largo, pero llegó al proceso, fluyó. Entonces acá, nuestra premisa número 5 sería ¿cuál? Nuestra premisa número 5, entonces me apoyo en las leyes de inferencia. Ojo, usted puede utilizar estas tres y esta cuarta solamente con las leyes de inferencia. Entonces aquí se sugiere aplicar la ley del modus tollendo tollens, y la estructura del modus tollendo tollens dice, mire pues la estructura, dice que si tengo válido una condicional, si P entonces Q, cualesquiera sean sus componentes, y en la segunda premisa tengo la negación del consecuente de ese condicional, en este caso la negación de Q, yo puedo concluir y validar tranquilamente la negación del antecedente de ese condicional. La negación del antecedente de ese condicional. ¿Cómo así que la negación del antecedente de ese condicional? En este caso, pues si P es verdadero, pues la negación es ¿quién? Falso, por lo tanto sería no P. Esa es la estructura. Una condición acá y la negación del consecuente del condicional, ¿sí? En la segunda premisa. Y concluyo la negación del, la negación del consecuente y defino o concluyo la negación del antecedente, que es no P. Esa es la estructura. Entonces, ¿cómo empiezo a conectar a partir de la ley del modus tollendo tollens, que es esta, que ya les acabo de indicar, es esta de acá? ¿Cómo conecto esas premisas entre sí? ¿Qué funciona para que usted pueda probar su objetivo, que es, no pierda su objetivo, su meta, esta es su meta? No pierda la meta de vista, porque usted puede hacer miles de pasos y nunca llegó a la meta, no hizo nada, no hizo nada. Piensa en su meta. ¿Cuál es su meta? No P. No haga miles de pasos así por hacer y no concluye nada, no, piensa en su meta. Mientras más simplificado sea, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ya tiene esta validez de Q, tiene R, tiene esta, tiene esta. Entonces, ¿qué dice la ley de modus tollendo tollens? Que la primera premisa necesito que sea un condicional. O sea, que me puede servir la 1 o solamente la 1. Si P, entonces no Q, es la única que me sirve, esta premisa número 1. Entonces, aplico modus tollendo tollens entre la premisa 1 y la premisa 4. La premisa 4, ¿qué dijimos? Que era Q. Ah, profe, ¿qué dice la premisa número 1? Si P, entonces no Q. Mire pues la estructura. Y la premisa 4 dice que también es válido Q. Empiece a relacionar esta ley con esto. ¿Se ve claramente la estructura o no se ve claramente? Modus tollendo tollens, ¿se ve o no se ve? Tengo la validez de un condicional, mírenla ahí. Si P, entonces no Q. ¿Sí o no? Y tengo como segunda premisa la negación del consecuente de dicho condicional, que eso es lo que dice esta estructura acá. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir? Pues la negación del antecedente de dicho condicional, o sea, no P. Y esa es nuestra premisa número 5. Profe, ¿ya terminé el ejercicio? Sí, porque si tu objetivo y tu meta era demostrar la validez de no P y ya llegaste usando leyes de inferencia y haciendo uso de las premisas que tenías a tu favor, pues ya puedes decir que el ejercicio culmina acá. Ya podemos dar respuesta definitiva a ese ejercicio. ¿Cuántos pasos tuve para este ejercicio? Solo 2 pasitos. Pueden ser más pasos, dependiendo del tipo de complejidad del ejercicio. Dependiendo del tipo de complejidad del ejercicio. ¿Soy claro con eso, muchachos? Profesora Mari, no sé si hay alguna inquietud en el chat para mantener esta dinámica. Profe, yo de pronto me
atrevería a expresarlo en otros términos. Básicamente ustedes tienen ahí un jueguito de ajedrez. Ese juego de ajedrez, ustedes tienen una reina que es la conclusión, esa no P es la conclusión, y ustedes tienen que mirar a ver cómo matan en su camino todo lo que puedan, pero su reina la tienen que defender a capa y espada. Entonces van cancelando hasta llegar a su reina, que en este caso es la no P. Igual el ejemplo que les colocaba el profesor, llegar a la meta siendo un ciclista. Entonces yo acá lo estoy poniendo a jugar ajedrez y van a pensar siempre, yo tengo que buscar una ley que tenga esa estructura, que me cumpla con toda esa estructura y ir cancelando hasta llegar a mi conclusión, que en este caso es la no P. Exactamente. Entonces nos preguntaban, no importa en qué lugar tenga la negación, no importa, eso fue lo que yo le hice de pregunta al profesor, siendo la estudiante inquieta que estaba preguntando. Yo le dije por allá en la primera, cuando iba a aplicar poniendo pones, que la negación estaba arriba y que si no importaba el lugar, no importa el lugar. El caso es que tenemos el antecedente, que es el primer término, y el consecuente, el segundo término. Y dice que el antecedente, el consecuente, debería estar negado, no importa si estaba negado arriba o abajo, pero que sí cumpliera con esa estructura. Exactamente, profe Mari. Yo pienso que ya esto es un buen elemento fundamental para que vayan a ir consolidando este trabajo, de ir reafirmando y tonificando todo su ejercitación. Nos hemos dado cuenta que ya en los diferentes procesos de retroalimentación en los foros hay muy bonitos trabajos, hay muy buenos trabajos, aún estamos a tiempo. La sugerencia a nosotros, de una manera muy afectuosa, es no dejen todo para último momento, no se vean a gatas entregando productos hacia la carrera sin comprender, porque aquí lo más importante es el aprendizaje. Entonces, pues, recordemos que tenemos otro próximo encuentro con la profesora que les va a dictar esta sección para que tengan muy presente. No sé si la profesora nos puede, por favor, recordar el próximo encuentro. Sí, profe, el próximo encuentro será el jueves de 8:30 a 10 de la noche y continuaremos viendo ejercicios sobre esta parte que les cuesta tanto, leyes de inferencia. Entonces vamos a repasar, a identificar bien esas leyes de inferencia, en qué casos se utilizan, en qué casos no se utilizan. O sea, volvemos a retomar la temática que explicó hoy el profesor, pero para que ustedes logren entender bien las leyes de inferencia, y vamos a recalcar las leyes de inferencia que más necesitamos en esos ejercicios. Es de anotar que hay momentos que tenemos varias premisas y con una sola ley llegamos a la conclusión. Por ejemplo, el ejercicio A, con una sola ley van a llegar a la conclusión. Entonces, para que lo tengan muy presente. Pero habrán otros que tienen que aplicar 2, 3 leyes de inferencia para llegar a la conclusión. Vuelvo y retomo lo que les decía el profesor Fernando. No hay un orden. Yo sí encuentro que puedo empezar y que para mí identifico más fácil una ley de inferencia empezando por el último componente, está muy bien. El caso es que yo sepa que siempre tengo que buscar alternativas de no cancelar la conclusión, porque es donde yo debo llegar. Esa reina que yo les digo que deben de defender a capa y espada es la conclusión. Perfecto, profe. Entonces nos recuerdas, jueves, ¿me recuerdas el día? Para que los muchachos lo tengan en cuenta acá. No le voy a decir, profe. Jueves 3 de marzo. Marzo 3. De Perfecto. 8:30 a 10 de la noche. 8:30. Perfecto, 8:30.
p.m. ¿Sí? Por este mismo canal. Para que Habíamos empezado a las 8, pero para que muchos alcanzaran a llegar, inclusive yo del trabajo a la casa, entonces quedamos que íbamos a empezar no a las 8, sino a las 8:30. Perfecto, entonces no olvidemos, esta sesión queda grabada, se les estará compartiendo Dios mediante mañana. También con la profesora se le comparte el enlace para que con sus estudiantes la estemos viabilizando en sus medios de comunicación. Mañana también les estaremos compartiendo el recorderis de la invitación para este cuarto CIPAS que tenemos el día jueves a esta misma hora, como lo indica la profesora. Entonces, pues, agradecerles a todos en este espacio, muchachos, apreciados estudiantes, a la profesora Mari por su apertura, por su solución de inquietudes acá, también a todos por acceder a este proceso. Bueno, pues agradezco muchísimo el espacio y la buena cultura unadista. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Una feliz noche. Gracias, profesora Mari. Feliz noche para ti. Gracias, profesora, a usted.